Muy bien, empezamos nuevamente con este siguiente video. Sí tengo audio, ¿no? Colegas virtuales, me confirman si tengo audio, aunque quizá el micrófono. Gracias, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en esto de la varianza, entonces ya hemos visto un poco las propiedades, pero siempre me interesa más que guarden la intuición, o sea, cuando una variable está multiplicada por una constante, sale al cuadrado porque la varianza se mide como distancias al cuadrado. La varianza de una constante es cero porque no aporta dispersión. Y cuando sumamos una constante y una variable aleatoria, la constante no aporta dispersión, entonces lo mismo que analizar la varianza de solamente la variable aleatoria. Pero bueno, cuando haga falta, ahí podremos analizar estas interpretaciones con más calma. Entonces, bueno, aquí les dejo el cálculo de la esperanza y la varianza para algunos ejemplos de variables aleatorias. Por ejemplo, ustedes recordarán lo que es la variable uniforme discreta, ¿no? O sea, por ejemplo, un dado, ¿sí? Un dado que tiene igual probabilidad de ocurrencia para cada cara. Entonces, aquí está la fórmula de la esperanza y la varianza, y para los que deseen pueden hacer como ejercicio opcional, traten de sacar por su cuenta esto usando las definiciones, ¿no? La de Bernoulli, recuerden que era un caso en donde tengo éxito o fracaso, ¿no? O sea, una moneda, por ejemplo. ¿Sí? 0 y 1. Entonces, aquí está que la esperanza de una Bernoulli es P y la varianza de una Bernoulli es P por 1 menos P. De hecho, creo que los ejemplos que están en las láminas son de Bernoulli. Entonces, si quieren, pueden ver cómo se calcula. Y en la binomial, recuerden que en esencia era como tener varias Bernoulli, ¿no? Varios experimentos con éxito o fracaso, en donde el cálculo de la esperanza y la varianza da estos resultados, ¿no? No voy a profundizar mucho en ello, pero pueden, si quieren, por su cuenta, intentar sacar esas cosas. Entonces, no olviden, ¿no? Primer momento, entonces, ¿sí? La primera característica, primer momento, la esperanza, ¿no? Y el segundo momento, la varianza. Qué letra más horrible, disculpen, ¿no? Pero bueno, me entienden. Primer momento, entonces, esperanza. Segundo momento, varianza. Vamos con el tercer momento. El tercer momento me va a dar otra característica de las funciones de densidad, que es el coeficiente de asimetría. El nombre es bien claro, ¿no? O sea, el coeficiente de asimetría me da una medida que estima si la distribución de probabilidad posee un comportamiento uniforme alrededor de la media, simétrico, ¿sí? Entonces, verán, aquí está básicamente la fórmula, ¿sí? No me interesa que se aprendan, pero sí que intuyamos qué nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? X menos esperanza de X, ya sabemos qué significa, es la desviación de cada punto con respecto a la esperanza. Pero ahora más bien le elevamos al cubo, ya no al cuadrado. Si ven que esta potencia es la que define si es primer momento, segundo momento, tercer momento. Este es tercer momento porque elevamos al cubo. Al elevar al cubo, si ustedes se fijan, el signo ya no va a desaparecer. Ahora va a estar ahí el signo. Y al elevarle al cubo es como que a estas distancias les expandimos, les hacemos todavía más fuertes. ¿Con qué fin? Con el fin de que este indicador nos diga cuáles pesan más, las distancias positivas o las distancias negativas. ¿Sí? Entonces, básicamente este indicador puede o se evalúa tomando en cuenta los signos, ¿no? Si este indicador es positivo, decimos que la función es asimétrica positiva o a la derecha, y si es negativo, es asimétrica negativa o a la izquierda, ¿ya? Y en el caso que es cero, decimos que la distribución es simétrica. Entonces, como obviamente una gráfica habla mejor que un montón de palabras, aquí tienen la gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen una gráfica donde la distribución es simétrica, si quieren, cuando pensemos en distribución, piensen en esa idea del área, ¿no? O sea, la probabilidad representada en áreas. Entonces, cuando es simétrica, podemos imaginarnos que el área de la izquierda es igual al área de la derecha, ¿sí? O sea, literalmente es como poner un espejo justo en la mitad, ¿no? Entonces, si yo pongo un espejo, es como que el lado izquierdo y el derecho se parecen, ¿no? Bueno, son idénticos, ¿no? Solo cambia el sentido. En cambio, si tenemos una simétrica positiva, ¿qué sucede? La de acá es la simétrica positiva. Básicamente tenemos más distancias hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto de aquí básicamente les dice hacia dónde está un sesgo, ¿no? O sea, a ver, mean, median, mode, hagamos las áreas, ¿no? Entonces, bueno, esta es simétrica, entonces aquí pueden ver que hay una concentración más a la derecha y aquí hay una concentración más a la izquierda. Entonces, estos son los casos asimétricos, ¿ya? Repito, no me interesa mucho entrar en el detalle, pero sí la intuición. Entonces, por ejemplo, si tengo muchas distancias positivas, como esto está elevado al cubo, el coeficiente de asimetría es de pensar que está a la derecha, o mejor dicho, que es positivo, ¿no?
porque tiene muchas distancias positivas. En cambio, si tengo muchas distancias negativas, ¿qué va a pasar? A la izquierda, ¿sí? Por el signo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del coeficiente de asimetría. Por ahora no necesitamos nada más. ¿Sí? Pero si está más a la izquierda, en la gráfica no debería ser negativo. Eso mismo creo que tengo que ver, pero este skew más bien se refiere a la, ¿cómo se dice? A la cola, exacto. O sea, a los extremos, ¿no? Sí. En cambio, la asimetría más bien es a la forma, ¿no? Entonces, la forma, como pueden ver, tiene más concentración a la izquierda, pero tengo unos valores extremos positivos. En cambio, aquí tengo una concentración positiva, pero tengo una cola con valores extremos negativos. ¿Sí? Entonces, no es la distribución, sino son las colas. Sí, de hecho, ¿saben qué? Me da ganas de quitar eso para evitar confusiones, ¿ya? Ya saben, cuando algo no cuadra, borra. Y otra pregunta, sobre la desviación estándar que viene de la raíz cuadrada. Van a confundirse, eso. Que es obviamente la dispersión. ¿Cuál es la interpretación? Exactamente. Ya, me plantean la interpretación de la desviación estándar, ¿no? A ver, retrocedamos un momento a varianza, no, más atrás, solo para que quede más atrás. Vemos esto aquí, ya. Entonces aquí estaba la desviación estándar, ¿no? Entonces me plantean cómo interpretar esta desviación estándar, ¿no? Hagamos nomás la interpretación. Hay un tipo particular de variables aleatorias que, bueno, me adelanto un poco, pero va a ser útil para la interpretación, que son las variables aleatorias normales. Las variables aleatorias normales son aquellas en donde, si nosotros hacemos la gráfica, nos queda la campana de Gauss, ¿sí? En la campana de Gauss, la desviación estándar nos dice con mucha claridad la concentración de datos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos aquí la media cero, una sigma sería una desviación estándar a la derecha. 2 sigmas sería dos desviaciones estándar a la derecha. Menos un sigma sería una desviación estándar a la izquierda. Menos 2 sigmas sería dos desviaciones estándar a la izquierda. Entonces, la desviación estándar básicamente me indica, por ejemplo, ¿no? Si tomo dos desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha, en el caso de una normal, aproximadamente el 95% de la probabilidad se concentra en esos casos. Entonces, la desviación estándar en definitiva es una forma de simplificar la interpretación de la dispersión, porque en casos como la distribución normal es más fácil definir porcentajes. Pero el problema, ¿cuál es? Que en realidad esta interpretación de la desviación estándar depende de cada caso particular. Porque si se imaginan que yo tuviera una gráfica de este estilo, ¿se acuerdan la que estábamos haciendo en un ejemplo, no? Donde aquí estaba el 1, aquí está la X y aquí está esta función. Noten como aquí la desviación estándar, o sea, la media decíamos que tal vez, la esperanza, perdón, está por acá, ¿no? Tal vez, ¿no? La esperanza. En este caso, la interpretación de la desviación estándar ya es más complejo, porque es asimétrica. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada caso particular la desviación estándar tiene interpretación distinta. ¿Sí? Entonces, es en general una medida de dispersión, pero dependiendo del caso, es una medida de dispersión más útil o menos útil. ¿Ya? ¿Y cuál se utiliza más, la varianza o la desviación? Depende, ¿no? Usualmente la desviación. Sí, la desviación es lo que más se usa. De hecho, cuando veamos ya econometría, hay incluso algo que se llama desviación estándar de la regresión. Entonces, la desviación es lo que más se usa. Listo. Ya vamos a ver de nuevo esto. No se preocupen para quienes tal vez fue muy rápido aquí, pero no quería dejar la pregunta sin respuesta. Ya. Bueno, entonces ahí está el coeficiente de simetría y ya quité este tema de la cola para no generar confusiones, ¿no? Porque en realidad no era la simetría lo que estaba ahí, sino la cola. Ya, entonces ahí está mejor. Entonces aquí podemos ver que tenemos mayor concentración a la izquierda y en el otro mayor concentración a la derecha. Negativa la asimetría y en el otro es positiva la simetría. Ya. Entonces es que disculparán, a veces solo copio y pego las gráficas de internet y no me pongo a leer todo lo que está, ¿no? Entonces, ya. Por cierto, no se olvidarán, esto es material didáctico, ¿no? No vayan a creer que va a estar siempre con citas, bibliografías. Es material didáctico, ¿ya? Algún día he de escribir mi libro de teoría de probabilidades, pero en unos 20 años, no sé. Bueno. Kurtosis. Entonces, ya tenemos tres momentos: esperanza, varianza, asimetría. El cuarto momento es la kurtosis. Entonces, como pueden ver, en el cuarto momento, la idea ya es un poco repetitiva. Tengo la distancia, pero ahora elevada a la cuarta. Como está elevada a la cuarta, ¿qué va a pasar con los signos?
otra vez desaparece. Pero en este caso, noten cómo le estamos dando una ponderación muchísimo más alta a las distancias. O sea, ya no están elevadas al cuadrado, sino a la cuarta. Entonces, cada distancia va a ser muy fuerte en este indicador. Entonces, ¿qué significará que tengamos un alto indicador de kurtosis? Así todavía sin ver las interpretaciones, sino rápido, ¿no? Un alto indicador de kurtosis va a indicarme que tengo enorme dispersión. ¿Sí? Entonces, mientras más alta la kurtosis, más alta la dispersión que voy a tener yo en una función de densidad. Entonces, aquí el indicador estándar es el 3. ¿Ya? Entonces, aquí el indicador estándar es el 3, o sea, cuando la kurtosis me sale exactamente igual a 3, tenemos algo que se conoce como distribución mesocúrtica, que es precisamente la distribución normal o campana de Gauss. ¿Sí? Entonces, ese es el caso estándar de referencia. En cambio, los otros casos, por ejemplo, si tenemos una kurtosis mayor a 3, tenemos una distribución leptocúrtica, donde la probabilidad se concentra en las colas, más que en el caso de la distribución normal. Y si es menor a 3, es platicúrtica, en donde la concentración se da en menor cantidad en las colas con respecto a la distribución normal. Ya, como siempre, una gráfica nos va a resolver el problema. Entonces, aquí ustedes tienen esta gráfica, ¿no? Donde estamos comparando, a ver si no me equivoco, el normal creo que es el azul, ¿sí? Y lo que está punteado es el caso de comparación. Entonces, si quieren, el azul es el normal estándar, el de comparación, el normal. Entonces, la gráfica azul tiene una kurtosis de 3. Azul dije, disculpen. ¿Ya? Entonces, la azul tiene una kurtosis de 3. ¿Ya? Si la kurtosis es mayor a 3, ¿qué empieza a suceder con la gráfica? ¿Sí? Entonces, en una leptocúrtica, ¿no? O sea, la probabilidad se concentra más en las colas. Entonces, aunque no es muy bueno el gráfico, si ven que hay unas flechitas que están indicando como que se está concentrando más la probabilidad en los extremos. Al menos eso tratan de decir las flechas. O sea, en las flechas se dice como que se concentra más probabilidad en los extremos. Son más anchas. Sí, o sea, son colas más pesadas. Así se usa. Es la terminología oficial. O sea, no me gusta el término colas, pero bueno, entonces aquí tenemos colas más pesadas, ¿ya? ¿Son más distantes de la variable? Acumulan más área. O sea, son más... Sí, o sea, son más altas si se quiere. O sea, son más altas porque concentran más probabilidad. O sea, en un caso donde la kurtosis es mayor a 3, si quieren, hay más probabilidad de valores extremos. Sí, entonces aquí esto también se podría decir, ¿no? O sea, es más probable los valores extremos, ¿no? ¿Y por qué son más probables los valores extremos? Porque las colas acumulan más área, son colas pesadas. En cambio, cuando tenemos el otro caso con una kurtosis menor a 3, como pueden ver, fijémonos en estas flechas. ¿Qué me dicen las flechas? Es como que la probabilidad o el área de los valores extremos se reduce y se concentra más la probabilidad en el centro. Entonces, es el otro caso en donde tenemos menor kurtosis y es menos probable la existencia de valores extremos. ¿Sí? Menos probable los valores extremos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Si quieren, cuando tienen una kurtosis igual a 3, es el caso estándar, el caso de referencia. Si tienen una kurtosis mayor a 3, tienen colas más pesadas, o sea, más concentración de probabilidad en los extremos, y menor a 3 tienen menos concentración de probabilidad en los extremos. ¿Ya? Igual aquí copié de internet la gráfica, no es la mejor que hay, pero fíjense en las flechitas que he resaltado. Entonces, ahí está un poco la idea. Y así se puede seguir sacando más indicadores. Entonces ya vieron que tenemos primer momento, esperanza, segundo momento, varianza, tercer momento, asimetría, cuarto momento, kurtosis. ¿Ya? No hace falta aprenderse porque con la práctica vamos a ir viendo que uno se va memorizando. ¿Ya? Muy bien, ahora veamos justamente un caso particular que es la distribución normal. ¿Sí? Que esto incluso nos va a servir para reforzar lo que estábamos viendo, que era la interpretación de la desviación estándar. Entonces verán, una función de densidad muy común utilizada en teoría de probabilidades, en estadística, en econometría, es la distribución normal. Más adelante vamos a ver por qué. Hay una razón que, bueno, el nombre de esa razón es el teorema del límite central. Sí, el teorema del límite central es una razón que vamos a ver más luego del por qué siempre se usa la distribución normal o casi siempre. ¿Ya? Aparte que la distribución normal tiene algunas características que nos interesan bastante, ¿no? La distribución normal es simétrica y es mesocúrtica. ¿Sí? Y obviamente la función tiene la forma de una campana de Gauss. La forma de la función es esta cosa que está aquí, ¿ya? Pero no nos vamos a preocupar por eso.
¿sí? De hecho, imagínense, si les pidiera sacar la esperanza de esto, tendrían que sacar la integral de esta función. Y resulta que esta función no tiene integral definida. Entonces, para los cálculos de esto, antiguamente se usaban unas tablas. No sé si alguno de ustedes llegó a usar alguna vez las tablas de la distribución normal. Detrás del libro, la típica tablita detrás del libro, ¿ya? Si no llegaron a usar eso, me alegro, ¿ya? Porque era un trauma. O sea, eran unas tablas en donde uno tenía que ver las decimales, las décimas, después las centésimas, ¿sí? Y era porque no se puede sacar la integral a mano. Entonces, se hacían cálculos a computadora y después lo ponían al final del libro. Hoy en día ya no hace falta. O sea, hoy en día un software te calcula esto, R, Stata, Excel incluso calcula estas cosas. Así que ya no hace falta ese método medieval. ¿Ya? Entonces no me interesa que se sepan la fórmula, más bien la intuición, ¿no? Entonces aquí está la distribución normal, ¿sí? Tienen la distribución normal, ¿ya? Donde la esperanza, aquí le llamamos mu, ¿sí? Coincide con la moda, ¿sí? Por cierto, aquí aprovechemos, verán, en una gráfica de este estilo, la moda es el punto más alto. El punto más alto no necesariamente coincide con la esperanza, solo coincide cuando es simétrica. Si imaginen que la forma de esta función fuera así, ¿sí? Entonces digamos que aquí está x y la función tuviera esta forma asimétrica. En ese caso, el área no se va a equilibrar en el punto más alto. Tal vez se equilibre un poco más a la derecha, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que la esperanza de x va a estar un poco más a la derecha. O sea, recuerden que la esperanza es como ese punto que equilibra el área, ¿no? Y en cambio la moda, ¿cuál va a ser? El punto más alto. ¿Sí? La moda es el caso más probable, ¿sí? O el caso que se repite más veces. No el más probable, pero en el caso que se repite más veces. Esa es la moda, ¿no? Pero bueno, casi no trabajamos con moda, así que no nos interesa. Entonces, en el caso de una distribución normal, la esperanza coincide con el punto más alto, ¿sí? La esperanza coincide con el punto más alto, y la varianza, o mejor dicho, la desviación estándar, no la varianza, la desviación estándar, permite tener cierta predictibilidad de cómo se distribuye la aleatoriedad en esta variable. Por ejemplo, si ustedes tienen la media y se mueven de la media una desviación estándar a la derecha, no, con amarillo no, pésimo, ya, eso. Si se mueven de la media o de la esperanza, si ven aquí, no, a mí me pasa también, esperanza, la media, en este contexto saben que es esperanza, ¿no? Entonces, si de la esperanza se mueven una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda, se sabe de la distribución normal que está el 68% de la probabilidad siempre. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos gusta la distribución normal, porque nos da cierta capacidad de predicción. Entonces, yo sé que si una variable aleatoria sigue una distribución normal, siempre va a pasar que de la esperanza más una desviación estándar y menos una desviación estándar, tengo el 68% de probabilidad, con la ventaja adicional de que es simétrica. O sea, que no tengo que estar preocupado que tal vez la desviación estándar para arriba tenga más probabilidad que la desviación estándar para abajo, que eso también sería un problema, ¿no? Se nos haría preguntarnos, bueno, más positivos, más negativos, pero aquí es simétrico. Eso en el caso que queramos 68%. Si quieren más probabilidad, bueno, no es 2, es 1,96 ya. Si se van 1,96 desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda, en cambio tienen el 95% de probabilidad. Y si se van 2,58 veces a la derecha y a la izquierda, tienen el 99% de probabilidad siempre, ¿ya? Entonces, a nosotros nos va a interesar muchísimo saber si una variable sigue o no una distribución normal, porque esta es una cosa que siempre se cumple. Entonces, nos va a dar un poder de predicción. Exageremos. Si yo les dijera que el PIB sigue una distribución normal, entonces, ¿qué significaría? Que el PIB podríamos decir que su valor esperado está en la mitad y que tengo ciertos intervalos en los cuales puedo decir, bueno, con un 68% de probabilidad sé que el PIB está entre en este intervalo, o con un 95% de probabilidad sé que está en este otro intervalo, o con un 99% sé que está en ese otro intervalo. Es decir, gano capacidad de predecir, ¿sí? Que recuerden, es una de las razones de ser de la econometría, o sea, tratar de predecir, ¿no? Ahora, un poco de notación. Cuando decimos que una variable aleatoria sigue una distribución normal, usualmente escribimos de esta manera, ¿sí? X sigue una normal, entonces no se olviden que ese churo, ¿cómo se llamaba el churo? Perdón. Virulilla, ¿no? Virgulilla. Eso, virgulilla, ya. Sí, ahí sí les pido disculpas mi ignorancia. Ya, entonces, esto de aquí significa sigue, ¿no? ¿Sí? Entonces, X, variable aleatoria, sigue una normal, y después indica la media, que bueno, la esperanza, y después la varianza, ¿sí? Entonces, esa es la notación, ¿no? Entonces, X sigue
una normal con esperanza mu y varianza sigma al cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces, este es el ejemplo más común de una variable aleatoria continua, ¿no? O sea, es lo que vamos a querer. Y de hecho, cuando ya veamos econometría con más detalle, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a querer que nuestros errores de predicción se acerquen a esa distribución normal. Si alguno de ustedes ya ha hecho econometría antes, se han de acordar que ese era uno de los deseos, ¿no? O sea, verificar que exista un error con distribución normal, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se estudia eso, pero aplicado con software, ¿sí? O sea, ya más adelante les voy a enseñar con software cómo evaluar esas cosas, ¿no? Pero primero es bueno saber, ¿no? Es bueno saber. Ahora, hay algunas propiedades de esta distribución normal. ¿Y aquí qué pasó con mi pobre lámina? Ya, disculpen. Bueno, no hagan caso a este lado, ya no sé qué pasó, ya la arreglé. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades? Como les decía, coincide la media, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces, esos tres indicadores coinciden. Entonces, cuando yo sé que una variable aleatoria sigue una distribución normal, no me tengo que preocupar de la moda ni de la mediana, es igual que la esperanza. Es simétrica, es decir, el coeficiente de asimetría es igual a 0, y es mesocúrtica, es decir, el coeficiente de curtosis es igual a 3. El caso referencial que les decía antes, ¿no? Y bueno, el ancho de la curva depende siempre de la desviación estándar. Entonces, si quieren otra interpretación de la desviación estándar sería que es un indicador del ancho en el caso de una distribución normal, ¿sí? Y bueno, como les decía, el 95% de casos, que es el que más se usa en ciencias sociales, está recogido en más o menos 1,96 desviaciones estándar, ¿ya? Cuando veamos esto ya en casos aplicados va a tomar más sentido, ¿ya? Solo esto de aquí no sé qué pasó con mi lámina. ¿Qué estaría haciendo yo ese día que terminó así? Disculparán, ¿no? Bien, ahora, en general, esa es la distribución normal, la que les presenté, pero hay algunos casos particulares, ¿ya? Un caso particular es cuando la media de esta distribución normal es 0 y la varianza es 1, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos una variable aleatoria, escribamos aquí, ¿no? Z, que tiene una normal 0, 1, ¿ya? Este caso se le conoce como distribución normal estándar, ¿ya? Este caso de distribución normal estándar usualmente se construye a partir de cualquier variable x. Digamos que tengo una variable x que sigue una distribución normal con media mu, varianza sigma al cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Intuitivamente, si a x le resto mu, ¿qué va a pasar con esa variable x menos mu? Va a ser una normal, pero al restarle la media, ¿cuál será la nueva media? 0. ¿Sí? Entonces, imagínense que si yo tengo una variable originalmente con distribución normal, le resto la media, es como que la nueva media fuera 0, ¿sí? La varianza sigue siendo sigma al cuadrado, ¿ya? Ahora, imagínense que esta variable, ahora le cojo y le hago x menos mu sobre sigma, sobre sigma nada más. Esto va a seguir una distribución normal de 0, y solo quiero ahorita la intuición. Si yo tengo una variable, ¿se acuerdan ustedes que las constantes multiplicadas por una variable salen como constantes al cuadrado? Entonces el camino inverso sería, si yo tomo una constante y le aplico una variable, se le varía, a ver, mejor voy a escribir ya. O sea, si la varianza de cx es igual a c al cuadrado, varianza de x. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ahora yo quisiera insertar una constante dentro de la varianza, ¿qué tengo que hacer con el cuadrado? Entonces, déjenme repetir ya, antes de volverme muy abstracto. A ver, bueno, este primer caso sí está entendible, ¿no? O sea, tengo la x y le resto la media, es como que la media nueva se vuelve 0, ¿no? O la nueva media es 0. Ahora lo que digo es, ¿qué pasa si le divido para sigma? Entonces, es como decir, ok, tengo la varianza de una constante por x. La constante sale elevada al cuadrado. Ahora, ¿cómo que yo haría para meter esta constante al cuadrado en la varianza? ¿Qué tengo que hacer con el cuadrado? Si ven que tengo que borrar el cuadrado, ¿sí? Entonces, lo mismo estoy haciendo acá. Yo estoy, como quien dice, mandando esta constante a dividir, pero como es una varianza, la constante va a salir sin el cuadrado. Intuición, ¿sí? Repito, es la intuición nada más. Entonces, por eso esto se dice que es una variable que sigue una normal estándar. O dicho de otra forma, una variable normal estándar es una variable a la que le quitas la media y le divides para la desviación estándar, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una variable normal con esperanza mu, varianza sigma al cuadrado, si le restas la media y le divides la desviación estándar, se transforma en una variable normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Esa es un poco la intuición, ¿ya? Pero veamos si puedo mejorar un poco más la explicación, ¿ya? No, esto no mejora la explicación. Pero bueno, en todo caso,
Veámoslo de esta otra forma. Ya digamos que Z es una distribución normal con media 0 y varianza 1. Digamos que a Z, ahora le hacemos una transformación. Digamos que a Z le multiplicamos por sigma y le sumamos la media. ¿Ya? Entonces, tal vez ahí se pueda ver. De hecho, vamos por pasos. Digamos que a Z le multiplicamos sigma. ¿Sí? A Z le he multiplicado sigma. Entonces, esto va a ser una normal de 0 y la varianza se va a volver sigma al cuadrado. Porque esto es como la constante en la varianza de x, ¿no? La varianza de c por x, ya saben que es igual a c al cuadrado varianza de x. Solo que aquí la varianza de x estoy diciendo que es 1 y la constante estoy diciendo que es sigma elevado al cuadrado. ¿Sí? A eso me refiero. O sea, si tienen una variable aleatoria z, le multiplican por una constante sigma, esta sigma se vuelve la varianza al cuadrado. ¿Sí? Es esta propiedad. Y si luego a esto le sumo mu más sigma z, entonces la normal es como que se desplaza. Y al desplazarse ya no tiene media 0, sino media mu. ¿Sí? Mu sigma al cuadrado. Tal vez esté un poco más clara la idea, más o menos. Sí, por si acaso es porque veo caras de incredulidad ahorita, ¿no? En vivo. Pero bueno, digamos que más o menos. Entonces, esto le llamamos X. ¿Ya? Normal, mu, sigma al cuadrado. ¿Sí? Pero repito, no se compliquen mucho por esto, es solo intuición, ¿no? Una pregunta. Se tenía que es, bueno, lo que estaba con Rojas, que es la... Ah, bueno, lo que estaba escrito aquí abajo. La varianza de una constante por X, es la constante al cuadrado por la varianza de X. ¿Sí? ¿Cuál sería el sentido de esa constante al cuadrado? Bueno, en realidad cualquier número, ¿no? Que no aporta varianza, pero que expande a la variable x. ¿Ya? Entonces, si quieren, es como decir, recuerden que x puede ser, por ejemplo, bueno, me preguntan cuál es el sentido de la constante, ¿no? Supongamos que este ejemplo, ¿no? Que decíamos que lanzamos una moneda y puedo ganar $1 o perder $1. Pudieron ver que en ese ejemplo luego, ¿qué hice? Asumamos que ahora son $10 de ganancia o $10 de pérdida. Entonces, ¿qué le hice a la variable aleatoria? Le multipliqué por 10. Entonces, en cualquier caso, una constante, ¿qué va a hacer? Va a expandir o a contraer los valores de la variable original, pero sin afectar su aleatoriedad. Esa es la idea. Entonces, cuando yo le multiplico por una constante, voy a expandir o a contraer los valores de x, pero no cambiaría no su variabilidad, digo, su esperanza. Sí, esa es un poco la interpretación. No sé si... Sí, ya. Bueno. Ya, entonces, esta es la distribución normal estándar. En definitiva, es una distribución con media 0 y cada unidad me dice el número de desviaciones estándar. ¿Sí? Y en las aplicaciones se van a acostumbrar a esto. ¿Ya? Entonces, verán, lo que pasa es que antiguamente, como no se podía hacer esto en computadora, tocaba coger una variable, quitarle la media, dividir para la desviación estándar, transformarla en la normal estándar y ahí ver la tablita. Porque la tablita era con valores de normal estándar. ¿Por qué la tablita tenía que ser con valores de normal estándar? Porque imagínense si hiciéramos tablita por cada variable en el mundo, ¿no? O sea, cada variable tiene su propia esperanza y su propia varianza. Entonces, eso es el problema. O sea, nos quedó esto como herencia de esa época, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad no es tan importante. O sea, con que recuerden que tiene media 0 y varianza 1 es suficiente. Ahora, hay otros casos que al menos vale la pena que sepan que existen, que son, por ejemplo, la distribución log normal. ¿Ya? La distribución log normal es un caso particular en donde ustedes pueden tener una variable y igual e a la x, y la x es la que sigue una distribución normal, mu y sigma al cuadrado, o sea, el exponente. ¿Ya? Este caso particular de distribución log normal genera este tipo de gráfica. ¿Ya? Es un tipo de gráfica en donde, repito, y es igual a e a la x, y es del exponente x el que sigue una distribución normal. ¿Por qué me interesa al menos contarles de esto? Porque este tipo de distribución, por ejemplo, se usa para estudiar la distribución del ingreso en un país. Entonces, ¿qué pasa en la distribución del ingreso en un país? Como pueden ver en esta gráfica, hay mucha concentración de ingreso en bajos valores, ¿no? O sea, estos de aquí, si quieren, son los casos de 0 a 700. De hecho, a ver, si no estoy mal, creo que el 80% de quienes perciben ingreso es de 0 a 500. 800, 700, algo así, no me acuerdo exactamente. Pongamos 700 en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, la mayoría recibe ingreso bajo, pero tenemos una cola de personas con altos ingresos, ¿no? Con más de 800, digamos, por decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso me interesa que al menos que sepan que existen, ¿no? Entonces, la distribución normal es una distribución en donde permite medir casos con valores extremos. Usualmente esto se hace cuando ustedes tienen una variable y le aplican logaritmo. ¿Sí? Alguna vez han de haber hecho eso en sus vidas, ¿no? Esos pecados, ¿no? De coger una variable,
aplicarle el logaritmo y el logaritmo de la variable resulta que sigue una normal. ¿Sí? De esas cosas ya vamos a ver más adelante, ¿no? Que a veces uno le puede transformar a una variable, le pone el logaritmo y todo te empieza a funcionar, que es medio tramposo, pero bueno, ya van a ver. Cuando hagamos la práctica ahí va a tomar sentido lo que les digo, ¿ya? Ok, entonces en definitiva, para cerrar este tema de la distribución normal, ¿sí? Lo único que les pido por ahora es esta gráfica, ¿sí? O sea, es que capten bien esta gráfica, que la interpreten y que recuerden las propiedades. Simétrica, kurtosis igual a 3 y con esta distribución, ¿no? Con esta distribución en estas áreas, o sea, eso es lo que necesito. Y que en una normal estándar, ustedes básicamente tienen media 0 y desviaciones 1 y menos 1, 2 y menos 2 y así. Eso nada más por ahora. Y bueno, aquí está una gráfica. Esta es de mi época cuando yo tomaba esto en la tablita, creo. Sí, ahí sí les ponía la tablita y todo, pero ya ahorita no me da ganas de tablitas ni nada. Ya luego cuando hagamos aplicaciones ahí va a tomar más sentido. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Verán, ya hemos hablado... Tenías un Z-score. ¿Qué te da eso? Interesante pregunta. A ver, Z-score acá. ¿Ya? Bueno, el Z-score es básicamente la Z que teníamos antes. O sea, tomo la variable, le quito la media y divido para la desviación estándar. Entonces, a veces se les llama Z-score a ese indicador. Sí, esto a veces se les llama Z-score. ¿Ya? O variable Z. Ya ves, también se le llama variable Z. ¿Por qué se le pone ese nombre particular? Porque se sabe de esta variable que la media es 0 y la desviación estándar es 1. ¿Sí? Entonces no es nada del otro mundo. Pero bueno. El porcentaje está en 0.5%. ¿A qué había referencia? Ya, me preguntan, el porcentaje está en 0.5%. Estas son las áreas que hay entre cada paso, ¿no? O sea, por ejemplo, de 0 a media desviación estándar tengo 19,1%. De media desviación estándar a una desviación estándar tengo 15%. Sí, o sea, son las áreas que están en cada bloque. Entonces, exacto, es la concentración de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso sería la probabilidad de caer entre 2,5 y 3 desviaciones estándar es 0,5%. Claro, eso es otra cosa. Ya, ese alfa lo vamos a estudiar más, creo que la próxima clase. Ahí lo vamos a ver. Este es más bien para entender cómo se da la distribución, ¿no? En la normal. Entonces, como pueden ver, una característica típica de la normal, los valores cercanos a la media son más probables, los valores alejados de la media son menos probables, pero nunca cero. O sea, la probabilidad jamás va a ser cero. Puede ser 0,0001%, pero existe. O sea, eso quiero que quede claro, porque a veces la gente dice, distribución normal, entonces va a caer siempre en valores medios. No. O sea, esto sí admite de vez en cuando algún casito extremo. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, ¿no? Pero es un caso que va a suceder 1 en 1000, 1 en 1.000.000, y eso es lo que a veces se critica, ¿no? De muchos modelos econométricos, que al asumir que los errores toman esta forma, están asumiendo que los casos extremos son muy atípicos. ¿Ya? Cuando hagamos modelos ya aplicados, ahí va a tomar más sentido lo que les digo, ¿ok? Listo. Y por cierto, no, aquí creo que está la función de Excel que se usa para sacar eso en vez de la tablita. Ya me acordé. Ya. Sí, entonces, en vez de la tablita, ustedes pueden usar esa función, pero no voy a hacerlo. Hay unos videos de YouTube, si quieren les comparto. Ahí hago eso con calma y paso a paso. Bien, ahora sí. Entonces, vamos al siguiente tema, que es la distribución conjunta y derivaciones. Verán, hasta el momento lo que hemos aprendido es que yo puedo tener una variable aleatoria X, y si esta variable aleatoria es continua, puedo representar su aleatoriedad con una función de densidad. Ya sabemos que la función de densidad lo que me dice es la probabilidad de caer en intervalos por medio de áreas. Y hemos visto que un caso particular muy importante es cuando X sigue una distribución normal con media o esperanza mu y varianza sigma cuadrado. ¿Ya? Donde sabemos que la mu me dice el punto medio, la moda, etcétera, la tendencia central. Y la varianza, o bueno, la desviación estándar me dice la amplitud de esta función. Lo que ahora vamos a ver muy rápido también, y disculpen que lo haga así tan abrupto, es, ahora pensemos en dos variables. ¿Sí? Ahora ya no vamos a hablar solo de X, sino de X y Y. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo representamos la aleatoriedad en ese caso con dos variables? ¿Sí? Entonces, cuando queremos representar esa aleatoriedad, usamos algo que se llama función de distribución conjunta. ¿Sí? Entonces, ahora ya no estamos pensando solo en la aleatoriedad de una X, sino también en la aleatoriedad de una Y.
¿Sí? Entonces, para representar esa aleatoriedad, como les digo, necesitamos este tipo de función de distribución y función de densidad conjunta, ¿sí? Que sin dejarnos intimidar, tiene esta fórmula. ¿Ya? Entonces, si les muestro así de golpe, puede sonar feo, pero en realidad no es la gran cosa. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Esta fórmula que está aquí me está diciendo que la probabilidad, lo que está arriba, ¿no? De que X sea menor o igual a y Y sea menor o igual a B, es básicamente una suma, primero en A, y luego suma en B. ¿Se acuerdan que nosotros para representar, vamos a irnos a una gráfica un segundo? Entonces, si quieren, vamos a pensar en el caso de una variable. En el caso de una variable, ¿cómo representábamos la aleatoriedad? Con áreas. Ya creo que quedó súper claro eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Aquí está la función. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a, ¿eso a qué va a ser igual? A la integral de menos infinito hasta a de esta función. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, voy a sacar esta área. Ya, ese es en el caso de solamente x. Ahora, si yo tengo dos variables, como x y y, viene un gran problema y es cómo represento la aleatoriedad en dos variables. Entonces, ¿cómo creen que sería el caso en dos variables? La voy a poner acá arriba. Entonces, en dos variables, pensemos que tenemos nuevamente el eje para x, pero ahora nos tocaría tener otro eje. ¿Para qué variable? Para la y. ¿Ya? Entonces, este ya es un gráfico tridimensional. Entonces, para no perdernos, pensemos en que esto es, por ejemplo, la esquina de una habitación. Sí, piensen que en esta habitación hay una esquina. Ya ustedes piensen en cualquier esquina. Entonces, este sería justo la esquina. Esta sería la altura. Y esta sería, si quieren, cada uno de los lados de las paredes, ¿no? Las bases de las paredes, X y Y. Entonces, si yo quiero representar la probabilidad conjunta entre dos variables aleatorias, ya no puedo usar el área. ¿Por qué no? Porque el área, ¿para qué me servía? Solo para una variable. ¿Sí? Entonces, en el caso de una variable, uso áreas. En el caso de dos variables, ¿qué tendré que usar? Volumen. O sea, ahora quiero que se imaginen, disculpen el abuso, pero traten de imaginarse como que aquí estuviera un fantasma tridimensional. ¿Ya? ¿Cómo se vería un fantasma tridimensional? Ahí justo en la esquina imagínense que en la esquina de una de las paredes de este cuarto hay un fantasma así. ¿Cómo es la visión clásica de un fantasma? A ver. Eso, la sábana flotante, ¿no? Entonces imagínense que aquí hay una sábana, pero es tridimensional, ¿no? Sí, se me hace más fácil decir que hay una sábana, que hay un fantasma, que hay una montaña, ¿no? Entonces, pero si quieren, imaginen que hay una montaña en la esquina, que es horrible, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente un volumen, ¿sí? Es como que ustedes tuvieran, aquí sí vale la pena decir literal, una campana. O sea, imagínense que tienen una campana justo en una esquina de la habitación. Ustedes saben que la campana es tridimensional. Entonces, cuando ya tenemos dos variables, ya no podemos calcular o representar la aleatoriedad solo con áreas y usamos volúmenes. Y en cálculo, para sacar volúmenes, se usa la doble integral. ¿Sí? ¿Por qué la doble integral? Porque sumo en la dirección de x y luego sumo en la dirección de y. ¿Ya? Entonces, obviamente que eso es más difícil, ¿no? Porque entonces, ¿qué me toca analizar? Me toca analizar, por ejemplo, si quiero saber en qué regiones x y y toman valores, ¿sí? Digamos, x puede tomar un valor menor o igual a, y puede tomar un valor menor o igual a b. Entonces, si ven que ya es una región en el piso, esa región en donde a y b puede tomar, en donde x y y pueden tomar valores a y b. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, imagínense que yo hago ahora un gráfico en el piso, ¿sí? Delimitado por a y b. Es como unas baldosas. Imagínense que cojo tres baldosas y hago un 3 por 3, 9 baldosas. ¿Están de acuerdo que de esas 9 baldosas, para arriba voy a tener un volumen en este fantasma tridimensional? Entonces, esa es la intuición. O sea, así es como se calcula probabilidades ya en el caso de dos variables. ¿Sí? Si no hemos hecho bien siquiera el caso de una, no se preocupen, obviamente no les voy a tomar el caso de dos, ¿no? O sea, ya fue el colmo. Pero quiero que se queden con esa idea. O sea, mientras más variables tengo, la representación matemática es más compleja. En una variable, área. En dos variables, volumen. En tres variables, ya no hay interpretación geométrica, sino que sería la triple integral, la cuarta integral, etc. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que yo quiero que se quede como intuición nada más, ¿no? Entonces, cuando ustedes en un libro de econometría vean doble o triple integral, no hay que asustarse. Simple y llanamente es la forma como nosotros sacamos la probabilidad en 2 o en 3 o en 4 o en etcétera casos, ¿sí? Sea un volumen, sea un hipercubo, a veces se usa ese término, el hipercubo y etcétera. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que me interesa entonces? Que sepan que hay esa cuestión de una aleatoriedad conjunta. Esa aleatoriedad conjunta va a provocar que la aleatoriedad que tengan X y Y por separado, ¿sí? Hay que agregarle la aleatoriedad que nace de la interacción entre X y Y, ¿sí? Por eso es el volumen, porque si no solo serían dos áreas. ¿Sí me entienden? O sea, si solamente tuviera que preocuparme de X y de Y por separado, dos áreas y se acabó. No estar haciendo esta barbaridad. El problema es que X y Y también interactúan. Entonces, imagínense que este fantasma yo le llamo f de XY. ¿Sí? Entonces ahora el fantasma ya no es solo de X, sino es XY. Y esta f de X va a tener aleatoriedad de X más aleatoriedad de Y más aleatoriedad conjunta. ¿Sí? Entonces lo que a mí me interesa que quede en su mente, ¿no? O sea que cuando ya tengo más de una variable, no me basta con entender la aleatoriedad individual, sino que debo tomar en cuenta también una aleatoriedad conjunta que me va a complicar los cálculos. ¿Sí? Esa es la intuición que quiero que se quede así rápida. Ajá. Disculpen que me salió pésimo el gráfico, no soy buen dibujante, ¿ya? Pero si no me entendieron el gráfico, al menos que me entiendan esta idea, ¿ya? De acá. Pero no creo que esté tan mal el gráfico. Ya, bueno. Muy bien, entonces, tal vez este gráfico ayude a entender mejor, ¿ya? Este es un grafiquito de internet. Entonces, imaginen que tengo dos variables, X y Y. Como les decía, este es el piso. Imaginen que este es el piso, ¿ya? De una esquina de una habitación. Ahí ustedes pueden ver que hay unos puntos. Esos puntos serían los resultados o las simulaciones de la variable aleatoria conjunta X y Y. Porque están de acuerdo que si al mismo tiempo X y Y es aleatorio, por ejemplo, ¿no? Si yo les digo X y Y aleatorios, entonces yo podría decir que, por ejemplo, X toma un valor 1, Y un valor 4, luego X puede tomar un valor 2, Y un valor 5, y así. O sea, la aleatoriedad ahora se ve en parejas, ¿sí? Y al verse en parejas, eso se puede representar como puntos en un plano. ¿Ya? Entonces, imagínense que lo que tienen en este plano son simulaciones de estas variables aleatorias. Si estas variables fueran independientes, yo podría analizar la aleatoriedad por separado. Entonces, si ven que aquí tengo dos campanas de Gauss en dos dimensiones, como áreas. Entonces, si estas variables fueran independientes, yo podría decir, ok, analizo la campana de Gauss de X, analizo la campana de Gauss de Y y me olvido del resto. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí ustedes pueden ver que hay una relación XY. De hecho, ¿cuál sería la relación XY? O sea, podríamos decir que cuando crece X, sí lo ven, o sea, aquí como que está creciendo X, ¿qué pasa con Y? También crece, ¿no? No sé si se ven, o sea, cuando crece X, ¿qué pasa con la pendiente de esta línea? Es positiva y por tanto, como que crece X, crece Y y tengo esta línea así, ¿no? O sea, imaginen que este mismo plano lo gráfico aquí, ¿ya? Solo el plano. X, Y, aquí está el 0, aquí está el 0. ¿Y cómo se vería esta línea? Se vería así, ¿no? Estarían todos esos puntos que estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces, este gráfico corresponde a este piso. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que a más de que X tenga una aleatoriedad y Y tenga otra aleatoriedad, hay una relación XY, que puede ser una relación positiva como la que está aquí. O sea, crece X, crece Y. Esta posible relación simultánea es la que nos obliga a tomar en cuenta no solamente las áreas, sino la relación conjunta, y ahí es donde viene la necesidad de poner el volumen. Entonces, sí le ven, ¿no? Está ahí, y encima ponemos el fantasma que les decía, ¿no? ¿Sí? Este es mucho mejor dibujo, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que este fantasma, ¿qué me está diciendo? Olvídense un rato de lo que está en el otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los valores centrales son más probables. Y los valores extremos en las diferentes direcciones que son menos probables. Pero esta vez ya no es un área, sino que es una cosa que está en el espacio. ¿Sí? Y todo es por la bendita interacción simultánea. ¿Sí? O sea, es por este hecho. Porque si no hubiera esa relación simultánea, cada uno le analizaría como área separada y se acabó. Entonces, ¿siempre van a tener esa relación simultánea? Depende de las variables. ¿Nunca van a ser independientes del todo?
¿Se acuerdan cuando discutíamos bueno, me preguntan, ¿no? Si es que siempre van a ser dependientes o no. La cuestión es que depende de cada caso. Porque no sé si se acuerdan que en alguna clase reflexionamos y filosofamos qué es independiente en economía. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Si estamos dispuestos a aceptar que en economía nada es independiente, entonces siempre vamos a tener estos casos y en el fondo siempre tendremos que tomar en cuenta esa interacción simultánea. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que ya los matemáticos se rompieron la cabeza haciendo las fórmulas y nosotros solo vamos a usar, ¿sí? Pero quiero que un poco guarden esa idea de dónde salen las fórmulas que vamos a usar. Entonces salen de aquí. Disculpe, una nueva pregunta. Esto es un axioma de que siempre van a ser dependientes. En realidad toca verificar. O sea, en realidad para cada caso tocaría hacer un estudio y verificar por qué habría dependencia o independencia. Y justo para eso viene la econometría. O sea, la econometría nos va a servir para ver hasta qué punto ciertas variables son o no independientes, o incluso si la relación es casualidad. Porque a veces puede pasar lo siguiente, ¿no? O sea, podemos tener una variable X, una variable Y una variable Z que le afecte a las dos al mismo tiempo. Entonces, nos hace, por ejemplo, si crece Z, crece X, pero si crece Z, crece Y. Entonces, a veces nosotros erróneamente podríamos creer que crece X porque crece Y o viceversa. Entonces, para eso sirve la econometría, por ejemplo. O sea, para saber cuándo realmente las variables muestran o no una dependencia estadísticamente significativa o importante. Sí, pero esa es buena intuición. De hecho, imagínense, aquí pongamos otra vez un ejemplo de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está el esposo o lo que quieran, aquí está la esposa o el novio y la novia, y aquí está, bueno, ¿cómo sería este ejemplo? El amante que está con uno y con otro, no, no pega, ¿no? Yo tenía un profesor de econometría que para explicar Ajá. eso usaba el ejemplo de los golfistas y los paros cardíacos. Golfistas y paros cardíacos, ¿cómo es eso? Que si tú coges una base de jugadores de golf y incidencia de paros cardíacos, hay una relación súper alta. Ya, o sea, digamos que X podría ser golf y Y podría ser paro cardíaco. Ya. Es como que, si lo interpretamos así, es como que jugar golf causa paro cardíaco. Ya. Pero la variable Z en este caso es la edad, que los golfistas tienden a tener, la mayoría de golfistas pueden arriba a los 60 años. Ah, muy bueno. Sí, está mejor ejemplo que se me iba a ocurrir, que se me ocurrió alguna barbaridad. Gracias, gracias, salimos de esta. Entonces dice el colega, muy buen ejemplo, ¿no? Tenemos una variable Z que es la edad. Entonces, esa edad puede afectar al mismo tiempo a ser golfista y también a sufrir de paros cardíacos. Entonces, erróneamente podríamos creer que X y Y dependen la una de la otra, ¿sí? Ahora verán, eso es una intuición, o sea, lo que pasa es que también cuando hablamos de dependencia hay que ser muy claros, ¿no? O sea, en términos estrictamente de teoría de probabilidades, no son independientes. O sea, estrictamente, ¿no? Porque en teoría de probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de X dado Y? No es cero. ¿Por qué no es cero? Porque si yo sé que a alguien le dio un paro cardíaco, es muy probable que sea golfista. ¿Sí me entienden, no? Entonces, en estricto rigor, no son independientes. O sea, en rigor de teoría de probabilidades. Pero, en cambio, en términos estadísticos y econométricos, no hay una dependencia. Entonces, por eso es que también hay que tener cuidado con el contexto en el que estemos hablando, ¿no? O sea, si somos bien rigurosos, no son independientes. Porque el saber que alguien sufrió un paro cardíaco eleva la probabilidad de creer que es golfista. Exacto, ahí viene el tema de la causalidad. Ya, de eso ya vamos a hablar en unos minutos. Chévere. Bueno, entonces, aquí está mi pobre fantasma, asumo que algo me hayan entendido, entonces la idea es que tenemos este volumen, ¿sí? Siempre es difícil de entender. De hecho, si algún rato hacemos estos temas de nuevo con matemática, ese es mi objetivo, al final volver a ver esto con el Wolfram Matemática, ahí va a ser más fácil de ver esto, ¿no? Pero bueno, por ahora imagínense que este es un volumen, y el volumen representa la aleatoriedad, y la versión agregada sería otro volumen que agrega todo hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces, sí pueden pensarle como una montaña que agrega el volumen hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces, esto lo único que les digo es para que piensen que la representación de las probabilidades es compleja. O sea, en una dimensión es un área, en 2 dimensiones es un volumen, en 3 dimensiones ya ni siquiera hay versión geométrica equivalente. O sea, para que le traten este tema con cuidado. Porque
porque a veces uno dice, dos variables, la covarianza, la correlación, y hay estas cosas detrás, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense en este caso, ¿no? Ustedes pueden tener esta montaña, como les decía, imaginen que esta es una montaña que sube hasta 1, esta sería la distribución acumulada conjunta. ¿Por qué es acumulada? Porque va sumando probabilidades hasta llegar a 1. ¿Por qué es conjunta? Porque tengo al mismo tiempo X y Y. Si fuera independiente X de Y, solo me preocuparía de esta región en rojo. ¿Por qué? Porque eso significaría que la otra variable no me aporta nada y solo me concentro en una dirección o en la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los valores de la mitad? Recordarme que hay una interacción. ¿Sí? Por ahora no necesitamos nada más, ¿ya? Entonces, bueno, estas a veces se les llama distribución marginal, pero eso no me interesa por ahora. Ok, esto de independencia me voy a saltar y más bien quiero ver esto, ¿no? De función de densidad conjunta. Entonces, como les digo, esta es la montaña. ¿Ya? Esta es la montaña. Ahora, hay algo que se llama función de densidad condicional. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un poquito más retador, pero veamos cómo nos va. Imaginen que tenemos la montaña y de repente digo, ahora, ¿qué tal si yo te digo que ya sé el valor de X? Vamos a asumir que X es 120 en este ejemplo. Si yo ya sé el valor de una de las dos variables, entonces ya no me va a interesar toda la montaña. O sea, ya no es toda la montaña la que representa la aleatoriedad. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo ya sé X, no me interesan los otros casos. Entonces, imaginen que a la montaña, o al fantasma, ¿ya? Le cortamos justo al nivel de X. O sea, le metes una motosierra al fantasma. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar al final? Solamente la función como la veíamos antes, ¿no? O sea, volvemos a la campana de Gauss solamente en el sentido de Y. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo que habíamos estudiado antes, que la probabilidad puede representarse por áreas. Entonces, muchas veces es bueno pensar en esto, ¿no? La complejidad, que significa trabajar con variables conjuntas, se puede simplificar si sabemos o tenemos información de alguna de las variables. Entonces, si yo ya sé que X es 120, ya me puedo olvidar de la aleatoriedad de X. ¿Y en qué aleatoriedad me puedo concentrar? Solo en la aleatoriedad de Y. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos el problema o nos enfrentamos al problema de, bueno, quiero saber cómo se comporta Y, ¿qué hacemos? Buscamos información de X, asumimos que X es un dato que ya conocemos y solamente nos concentramos en ver cómo es aleatoria Y. ¿Sí? Entonces, es una forma de simplificar este problema que, como ven, es bien complejo, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil decir, voy a asumir que X es un dato conocido, que X es una muestra, y a partir de eso simplemente me concentro en la aleatoriedad de Y. ¿Ya? Esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos regresión, así que no me preocupa mucho, pero quédense con esa idea. ¿Cómo simplifico la maldita montaña? Con una motosierra. Es como que dices, ok, voy a asumir que conozco una de las X, y entonces vuelvo al caso simplificado que estudiamos al inicio. ¿Sí? Bueno, y bueno, hay otras cosas aquí que me voy a saltar, ¿no? Entonces... En ese caso sería como el Y como variable independiente depende de X. Exacto, o sea, ya nos acercamos a esa idea de que Y puede depender de X. Entonces, si yo ya conozco X, la aleatoriedad de Y ya queda definida solo por la curva y ya no por toda la montaña. Exacto, que es Y, exacto. ¿Y el beta ahí dónde estaría representado? ¿El? El beta. Bueno, todavía no llegamos a eso. Ya vamos a ver, porque hay una línea, ¿no? Por si acaso es el beta, pero ya más adelante lo vemos. De hecho, aprovecho para plantear algo, ¿no? ¿Están de acuerdo que si yo a este fantasma o esta cosa, esta montaña, le hiciera un corte en otro lugar, en vez de hacerle el corte en 120, le hiciera el corte en 70, digamos? Ese corte en 70, ¿qué va a provocar? Que tal vez tengamos otro tipo de aleatoriedad en Y. ¿Sí? Entonces, eso también vale la pena tomar en cuenta, ¿no? O sea, que dependiendo de la información que yo tenga de X, la aleatoriedad de Y puede tomar una forma u otra. ¿Sí? Entonces, ya eso ya depende de la forma conjunta, ¿no? En la práctica, ¿cómo se hace esto? Bueno, en la práctica no es así. O sea, solamente es para, como quien dice, dejarles preocupados. O sea, porque a veces lo que nosotros hacemos simplemente es una regresión Y igual A más BX, digamos, una recta. Es lo que vamos a hacer ya mismito. Algunos ya lo han hecho incluso en Stata o a mano, regresiones. Lo que yo quiero es que les quede detrás esa idea
de que en realidad lo que tenemos es una aleatoriedad conjunta. Y en esa aleatoriedad conjunta lo que hacemos usualmente es asumir que uno de los valores de X es conocido y con ese dato conocido empezamos a entender la aleatoriedad de Y. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Ya? Como no le estoy dedicando el tiempo suficiente, obvio que no me van a entender al 100%, así que no se estresarán. Pero ya les mandaré videos si es que quieren entender esto con más rigor, ¿no? Por ahora quédense con esa idea. Probabilidad conjunta, yo puedo condicionar o limitar un valor y eso me simplifica el problema. Sí. En la anterior lámina donde estaban los dos gráficos, ¿cuál sería la intuición de pasar de la función de densidad de pasar de la función de densidad de probabilidad conjunta a la distribución de probabilidad conjunta? Ya. Me preguntan cuál es la intuición para pasar de esta gráfica a esta otra gráfica. Ya. Disculparán lo que voy a escribir, ¿ya? Entonces, la f mayúscula, que es la acumulada, sería igual a la integral desde menos infinito hasta a, de la integral de menos infinito hasta b, de la f minúscula en xy. Ah, cierto que ese era otro tipo de distribución, la f, ¿no? Sí, la f mayúscula es la acumulada. Sí, esa era la f acumulada. Sí. Ya eso ya vamos a llegar también. Pero esta sería la intuición. O sea, en definitiva, tengo que agregar en las dos direcciones hasta algún punto AB que me va a dar la altura de esta gráfica. Entonces la conjunta de f. Sí. Eso mismo, ¿se acuerdan que hicimos un cuadrito con las 4? La función de la masa de probabilidad, densidad y las acumuladas. Ahí están las Fs. ¿Sí? Entonces ahí cuando tengan más tiempo vean el cuadrito a detalle y ahí están justo la F minúscula y la F mayúscula. Pero bueno, esa es la intuición. Entonces tendría que agregar en las dos direcciones y la altura, esta altura que está en esta gráfica, equivaldría al volumen hasta ese punto, hasta el punto A y el punto B. Sí, es como quien dice, esta gráfica me da el volumen y la altura estaría en cambio, o sea, más o menos así, ¿no? La altura de esta gráfica equivaldría a algún volumen de esta otra gráfica. Esa sería la intuición. No sé si más o menos se capte. Sí, repito, ¿no? Aquí hay un volumen que ese volumen va a indicar la probabilidad. Ese volumen le transforma en altura. Más o menos. ¿Sí? Como les digo, esto es un curso, o sea, esto debería ser todo un semestre de teoría de probabilidades, así que les pido disculpas si no soy tan prolijo en la explicación, o sea, estoy tratando de... Pero que por lo menos se queden preocupados, ¿no? O sea... Ya. Bien. Entonces, así como podemos dejar fijo los valores de X para sacar la curva, también podemos dejar fijo los valores de X para sacar, por ejemplo, la esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer lo siguiente, o sea, miren aquí lo que pasa. Si yo digo que X es igual a 120, en este ejemplo, hago el corte y entonces ya solo me queda esta curva. Y en esta curva si ven que la esperanza de Y toma un valor, por ejemplo, 110. ¿Qué pasaría si yo hago el corte en otro valor de X? Por ejemplo, 70 decíamos. Si yo hago el corte en 70, voy a tener otra curva y en esa otra curva es probable que el valor de Y ya no sea el de 110, sino que puede ser otro valor, digamos, 80, por decir. ¿Sí? Bueno, sí, 80, 85 también. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles aquí? Que así como la campana puede depender del lugar o del valor que tome X, también la esperanza, o sea, la tendencia central de la campana, puede depender del valor de X. Y la varianza, y la kurtosis, y la simetría, y todo. O sea, todas las características que hemos estudiado pueden depender de X, o sea, de una información previa. ¿Ya? Claro, esto ya es muy abstracto y es más fácil entenderlo en regresión, ya en los modelos que vamos a ver más adelante. Pero quédense con esa idea, o sea, la idea de que... ¿Se acuerdan que nosotros sacábamos esta probabilidad condicional? La probabilidad de X dado Y. ¿Esto qué significaba? ¿Cuál es la probabilidad de X cuando... Oh, al revés, disculpe. La probabilidad de Y dado X. ¿Qué significaba esto? ¿Cuál es la probabilidad de Y? Asumiendo que X es dato conocido. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese dato conocido, si son dependientes, me cambia la probabilidad. Entonces, lo mismo estoy diciendo acá. Si yo conozco X, eso puede cambiar el valor de mi esperanza. Y también puede cambiar el valor de mi varianza y de todos los indicadores. ¿Sí? Ok, entonces... Con eso les dejo preocupados ahí. Y bueno, hay algunas propiedades que nos vamos a saltar. Y algo parecido sucede con la varianza. Sí, pero igual me voy a saltar. Ya.
Vamos con estos otros indicadores que me interesan ya para ir cerrando la clase. Covarianza, correlación e independencia. ¿Ya? Una forma de medir estas interacciones que estábamos diciendo es a través de la covarianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la covarianza? No, veamos la definición. ¿Ya? Fíjense lo que dice la covarianza. La covarianza de XY es igual a la esperanza de X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y. ¿Ya? Para interpretar esto, vamos a hacer un gráfico. ¿Ya? Entonces voy a hacer un gráfico donde digamos que aquí está X en el eje horizontal y Y en el eje vertical. Ustedes imagínense, o sea, esto es como hacer una foto del piso. Imagínense que en un tercer eje que se sale de la pantalla está la montaña. O sea, imaginen que la montaña está sobre esta gráfica. ¿Ya? No vamos a volver a dibujar la montaña para hacer nuestro hasta al menos un buen tiempo. Entonces, imagínense que ahí está la montaña. ¿Ya? Ahora, imaginemos también que la esperanza de X está por aquí. Supongamos, ¿ya? Un valor medio. Y supongamos que la esperanza de Y está por acá, otro valor medio. ¿Ya? E imaginemos que tenemos unos puntos que serían como las simulaciones de X y Y, que pueden tomar esta forma, digamos. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí tengo yo una nube de puntos y estoy asumiendo que a esta altura está la esperanza de X y a esta altura la esperanza de Y. ¿Sí? Esto creo que no es ningún problema de interpretar, ¿verdad? Pero, repito, imagínense que encima de eso está una montaña y esa montaña está definiendo por dónde van a salir los puntos. O sea, es como que en la montaña me dice, es más probable que los puntos salgan alrededor de... Si ven que aquí hay como una línea, ¿no? Y la misma montaña me dice que es menos probable que salgan los puntos del otro lado. ¿Ya? Viendo esta gráfica, vamos a tratar de interpretar la covarianza. ¿Ya? Entonces, empecemos por este punto. Ya voy a tomar como referencia este punto que está aquí. ¿Están de acuerdo que este punto está a la derecha de la esperanza de X? Por tanto, la distancia que hay de este punto a la esperanza de X, ¿qué signo tiene? Positiva. ¿Sí? Porque es una distancia a la derecha de la esperanza. A la vez, ¿están de acuerdo que este punto está por encima de la esperanza de Y? ¿Qué signo va a tener esa distancia? Positiva. Y si yo multiplico las dos distancias, ¿qué signo me da? ¿Positivo por positivo? Positivo. ¿Y están de acuerdo que todos estos puntos van a tener ese mismo signo? Por eso no va al cuadrado. Exacto. Aquí no hay cuadrado porque en realidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, fíjense, de hecho, X menos esperanza de X es justo esa distancia en rojo. Y Y menos esperanza en Y es la distancia en azul. Ahora, veamos qué pasa con los puntos de abajo. Digamos, cualquier punto, no este de aquí. Este punto, si ven, está a la izquierda de la esperanza de X. ¿Qué signo tiene? La distancia. Negativo. Y está por debajo de la esperanza de Y. ¿Qué signo tiene? Negativo. Menos por menos, más. ¿Y están de acuerdo que ese más va a ser para todos los puntos que estén en esta región? Más, más y más. Entonces, miren lo que hace la covarianza. La covarianza está sacando la distancia de cada punto con respecto a la media en X y con respecto a la media en y luego multiplica las dos distancias. Y el signo de la covarianza, ¿qué me está sugiriendo? ¿Qué creen que me sugiere estos signos más? En este caso, directa, ¿no? Entonces, en este caso me está diciendo que más o menos hay una relación directa entre los puntos, ¿sí? Entonces, si la covarianza entre X y Y es mayor a 0, esto me está diciendo que la multiplicación de estas distancias en promedio es positiva. O, de hecho, de otra forma, si crece X, entonces, ¿qué espero de Y? Crece Y. O si cae X, ¿sí? Pongamos en doble dirección, cae Y. ¿Ya? Entonces, una covarianza positiva me dice eso. Entonces, esta es una forma simplificada para no estar pensando en la montaña, sino decir más fácil, ok, hay una relación entre X y Y. ¿Directamente proporcionales? No necesariamente directamente, sino más bien lineal. Sí, más bien es una relación lineal, ¿no? Porque eso también, o sea, puede que haya relaciones no lineales. O sea, aquí podríamos tener una cosa más compleja. Eso estamos con la covarianza positiva. ¿Ya? Entonces, para ir terminando la clase, vamos a hacer el caso con covarianza negativa, ¿ya?
¿Cómo se vería el caso con covarianza negativa? No quiero dañar, así que voy a hacer acá. Ya. ¿Cómo sería el caso así súper rápido? Ahora si quisiéramos más bien ver cómo se ve una covarianza negativa, ¿no? Entonces X y Y. Ahora tendríamos, a ver, digamos que aquí está la esperanza de X. Y digamos que acá está la esperanza de Y. Ya, entonces intuitivamente ya sabemos que si la covarianza positiva me da una relación positiva, o sea, crece X, crece Y, ¿qué será una covarianza negativa? Al contrario, ¿no? O sea, si tenemos una covarianza X, Y menor a 0, sería como esperar que si crece X, entonces esperamos que caiga Y, o si cae X, esperamos que suba Y. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Sería, voy a hacer 2 puntos nomás, ¿ya? 2 puntos, 2 puntos. ¿Ya? Entonces, tomemos cualquiera de los puntos. Digamos, este punto de aquí. Este punto que estoy resaltando, ¿están de acuerdo que tiene distancia negativa con respecto a X? A la esperanza de X. Ay, que hablo negativa, ¿no? ¿Por qué? Estoy a la izquierda ahora de la esperanza. Pero a la vez estoy por encima de la esperanza de Y. Entonces, la distancia en este otro caso, ¿qué es? Positiva. Entonces, si hacemos más por menos, menos. Y están de acuerdo que al otro punto le pasa lo mismo. ¿Bien? Y finalmente acá abajo, la distancia con respecto al eje, a la esperanza Y, ¿qué va a ser? Positiva porque estoy a la derecha y a la vez, como estoy por debajo de la esperanza de Y, ¿qué voy a tener aquí? Negativa, porque estoy abajo. Y más por menos, menos. Y eso va a pasar también con el otro término de acá. Entonces, recuerden, ¿no? La covarianza está multiplicando estas distancias, ¿no? Y si me queda negativa, lo que me está sugiriendo es que ahora tengo esta relación inversa, lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos estos casos, covarianza positiva, covarianza negativa, y un último caso, y con esto ya les dejo en paz, disculpen que... no, covarianza misma. La próxima clase vemos correlación. ¿Ya? Entonces, este último caso simplemente es para reflexionarlo. Si tengo X y Y, vuelvo a tener la... a hacer la manozada rápido. ¿Ya? Esperanza de X. Esperanza de Y. Pero ahora supongamos que la nube de puntos se ve así. Ajá. Entonces, en este caso, vemos que es tan disperso que no se encuentra ni relación positiva ni relación negativa. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de covarianza tendremos? Cero. ¿Sí? Entonces, la covarianza es una forma simplificada de tratar de ver cómo se da esta simultaneidad, esta relación de aleatoriedad simultánea o conjunta, pero lineal. ¿Sí? Lineal. Porque, ¿qué tal si esto es el resultado de un sistema? Ustedes sí saben eso. ¿Qué tal si es el resultado de un sistema dinámico que genera algún comportamiento de este estilo? Ahí ya no me sirve la covarianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a limitarnos al mundo lineal, ¿ya? Pero de eso vamos a hablar mejor la próxima clase, ¿ok? Entonces nos quedamos por ahora hasta aquí, colegas, y ya les voy a mandar el material de refuerzo por si quieren mejorar la interpretación de algunas cosas que hemos visto hoy, porque les pido disculpas, hemos corrido bastante, ¿no? Eso entonces, colegas, nos quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Continuamos la próxima sesión y por WhatsApp ya les mando material extra para estudio y otras instrucciones más, ¿no? Eso entonces, colegas, muchas gracias. Una buena noche. Gracias.